Estamos en el horario del curso de administración y vamos a aperturar la primera parte de la guía de estudio número 3. Y pues en esta guía vamos a estar hablando de lo que es las técnicas de selección del personal. Dentro de las que vamos a estar estudiando el día de hoy está la entrevista preliminar, la solicitud de empleo, la investigación de referencias y la entrevista formal. Entonces nos vamos a ir a lo primero. Bueno, cuando habla de las técnicas de selección, ¿a qué se refiere? Y dice, en otras palabras, las técnicas de selección tienden a proveer información objetiva sobre las calificaciones y características de los candidatos, que demandarían mucho tiempo para ser obtenidas mediante simple observación de su actividad cotidiana. Las técnicas de selección buscan proporcionar una rápida muestra de comportamiento de los candidatos un conjunto de información que puede ser profunda y necesaria, lo cual depende de la calidad de las técnicas y de los profesionales que las utilizan. Entonces, las técnicas, pues lo que buscan, como vemos acá claramente, es a través de estas ubicar a aquellos que han cumplido o que mejor se acoplan a las necesidades del cargo puesto. Ese es el objetivo de las técnicas de selección del personal. Entonces, vamos a ver o vamos a conocer las primeras de ellas. Entonces, dice, inicio del proceso de selección. Bueno, ya vimos que el reclutamiento es el proceso eh, cuando la empresa da a conocer o la empresa transmite la información de que estará contratando personal en el área o en el departamento solicitante. Entonces, la empresa transmite esta información a tal grado, pues, de que todos aquellos que se muestren interesados, pues, se acerquen, ¿verdad? Y puedan realizar el proceso de selección personal. Algo muy importante es que en el proceso de reclutamiento, así como en la selección, no se puede decir, o sea, que si usted llega al proceso de selección, pues va a ser contratado, ¿verdad? Porque recuerde que eh, el nombre es bien claro y habla de la selección. Entonces puede que lleguen 50 candidatos, puede que lleguen 100, 200 candidatos y lo que se va a hacer es que de ese grupo pues, se va a tomar a aquel o a aquellos que logran reunir los requisitos y el perfil del cargo opuesto. Entonces dice, localizados los candidatos, el ambiente en que sean recibidos, así como la manera en que sean tratados, contribuirá en alto grado a mejorar la impresión que se tomen de la organización. El espacio asignado a la oficina de reclutamiento y selección deberá proporcionar las facilidades adecuadas a fin de que resulte funcional y reduzca al mismo las incomodidades que surjan ante la presencia de numerosos candidatos. Es aconsejable una sala de espera confortable, iluminada y suficientemente ventilada, así como cubículos privados que permitan las condiciones ambientales necesarias para la realización de las diferentes etapas del proceso de selección. Es importante que esta área sea accesible a los solicitantes y evite que estos transiten por las áreas de trabajo. Entonces, mire, pues, estamos hablando de que cuando se hace el proceso de selección del personal, las empresas tienen que realizarlo de una manera adecuada. Y pues las empresas, yo no sé si usted en algún momento ha ido a hacer alguna solicitud de empleo, usted se ha acercado a alguna empresa
para poder realizar el proceso de entrevista de trabajo, pero, pues, lo envían a uno a salas de estar o lo envían a uno a espacios abiertos en donde podrá hacer, lo que es el proceso de entrevista. Vamos a ver aquí. Y lo que está diciendo es lo siguiente, vean acá, pues, aquí vemos que hay un área en donde estos candidatos, pues, están en sala de espera. Pero vamos a ver, no hay una imagen clara. Voy a ver si más adelante logro encontrar una imagen clara. El objetivo, pues, es que, por ejemplo, aquí en esta imagen vemos que está una persona, el entrevistador, el entrevistado, pues, está en un ambiente, bueno, hay una mesa, hay asientos, tienen que estar en un lugar cómodo, en donde se puedan sentir, confiables. Eso es lo que nos está diciendo el primer punto, ¿verdad? Respecto a los espacios o en donde se dé el primer contacto para poder, pues, realizar el proceso, ¿verdad? Dice aquí claramente, ¿verdad? De que, no haya ningún tipo de incomodidad y, pues, que el espacio, sea apropiado. Entonces, se refiere al área o la oficina de reclutamiento y selección del personal. Vamos a ver si lo encontramos así. Bueno, aquí estamos viendo oficinas normales, pero bueno, el objetivo de esto, pues, es que haya un espacio apropiado, ¿verdad? Eso es lo que nos dice, en donde, pues, aquí, como les dije, hay una sala de estar, pero, pues, luego lo envían a uno a un cubículo, lo envían a uno a una mesa individual, en la cual, pues, uno empieza a llenar todo el formulario, empieza a llenar toda la información que le han solicitado, y, pues, a eso se refiere, ¿verdad? Para que haya confianza, para que haya comodidad, y, pues, luego de eso empezar con el proceso de selección. Entonces, la selección del personal está compuesta por 8 técnicas. Cada una de las técnicas tiene ciertas cualidades, así bien específicas y bien notorias. Entonces, la primera de ellas es la entrevista preliminar. ¿En qué consiste esta? Y dice: se pretende, perdón, detectar los aspectos más ostensibles del candidato y su relación con los requerimientos del puesto. Por ejemplo, apariencia física, facilidad de expresión verbal, habilidad para relacionarse, con el objeto de destacar a aquellos candidatos que de manera manifiesta no reúnen los requisitos del puesto que se pretende cubrir. Debe informársele también la naturaleza del trabajo, el horario, la remuneración ofrecida, las prestaciones a fin de que él decida si le interesa seguir adelante el proceso. Entonces, la entrevista preliminar es el primer contacto que se tiene con el candidato. Es la como que, eh, el interesado obviamente no ha tenido ninguna cercanía con la empresa, no conoce de su funcionamiento, no conoce de su estructura, no conoce, por ejemplo, de las políticas que tiene la empresa. Simplemente, pues, está, interesado en ocupar un cargo dentro de esta y, pues, se acerca, ¿verdad? Entonces, allí es donde se tiene la primera impresión. Por eso es que hay algunas reglas muy importantes cuando usted va a solicitar empleo, a las cuales se debe apegar, ¿verdad? Por ejemplo, cada vez que usted vaya a solicitar empleo a cualquier empresa, es muy importante su presentación. Es muy importante, pues, que usted vaya vestido de la mejor manera posible. Por ejemplo, en el caso de los caballeros, pues, camisa, pantalón formal, de repente corbata, una chaqueta, de la manera más presentable posible. ¿Por qué razón?
porque recuerde que allí usted estará dándose a conocer por primera vez y muchas veces pues cometemos ciertos errores. Por ejemplo, es incorrecto pues que yo vaya a solicitar empleo y lo haga, qué sé yo, y lo haga con, qué sé yo, ropa muy, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que vayamos con una minifalda o que vayamos con un escote muy pronunciado. Entonces, eso obviamente pues nos va quizá no es como por decirle algo que impida el proceso, pero no es correcto, no es adecuado. Si bien es cierto, pues usted puede arreglarse y vestirse como le parezca, pero tiene que cuidar en qué espacio, en qué ambiente es apropiado vestirse de tal modo. Por ejemplo, si va a solicitar empleo, en el caso de las señoritas, pues una blusa formal, un pantalón de vestir o una falda formal, tacones, medias, un escote no muy pronunciado, no tan maquillada, es decir, que cuide su apariencia, que cuide su estética o su presentación, porque eso tiene mucho que ver. Em, y pues no solo infiere la apariencia física, sino también la manera en que usted se expresa, ¿verdad? Que usted sea una persona con facilidad de habla, que pueda relacionarse, que tenga libertad de expresión. Esos son también otro de los factores que influyen notoriamente en lo que es la presentación o la entrevista preliminar, que es el primer contacto o la primera cercanía que se tiene con, la empresa, ¿verdad? Entonces, la entrevista preliminar es muy importante. Ahora dice, bueno, es la apariencia física, la facilidad de expresión verbal, la habilidad para relacionarse, entre otros, con el objeto de destacar a aquellos candidatos que de manera manifiesta no reúnen los requisitos del puesto que se pretende cubrir. Debe informársele también la naturaleza del trabajo, el horario, la remuneración ofrecida, las prestaciones a fin de que él decida si le interesa y seguir adelante el proceso. Entonces, acá no solamente, bueno, yo llego y hago mi entrevista preliminar o pues me muestro interesada con la empresa respecto a ocupar cierto cargo o puesto, sino que este, también la empresa me tiene que proporcionar información que es importante, porque recuerde que al final el que toma la última palabra, el que tiene la decisión final, pues es el trabajador, ¿verdad? Bueno, ¿me quedo o no me quedo? Pues, en la empresa, ¿verdad? O sea, ¿me conviene o no me conviene? Entonces, es el candidato quien tiene que tomar tal decisión. Por ende, la empresa tiene que proporcionar la información, cuánto me van a pagar, cuántas horas voy a laborar, qué voy a hacer de trabajo, cuáles serán mis responsabilidades, tengo o no tengo pago de prestaciones, se va a firmar o no se va a firmar contrato, qué días voy a laborar, me dan algún día de descanso, debo utilizar uniforme. Entonces, aquí tanto la empresa, pues, proporciona información del cargo puesto, así como el nivel salarial o el pago, la remuneración que se tendrá, así como el trabajador, pues también se da a conocer y se evalúa respecto a si reúne o no las exigencias y los requisitos del cargo o puesto, pues que se pretende solicitar. Ese es el primer punto, ¿verdad? Por eso se le conoce como entrevista preliminar. Ahora bien, ahí ven ustedes en pantalla que el personaje pues está extendiendo una ficha, ¿verdad? Está extendiendo la mano en la cual tiene como que un documento. ¿Por qué razón? Ahorita vamos a ver también otro de los puntos muy importantes de la entrevista preliminar. Pero bueno, ya se tuvo la primera cercanía, el primer contacto con el posible, con la empresa con la cual probablemente y posiblemente pues será quien nos va a estar contratando. Entonces, ¿qué pasa como siguiente paso? El siguiente punto, luego de la entrevista, preliminar, es la solicitud de empleo. Entonces, para hacer una solicitud de empleo, o en la etapa de la entrevista preliminar, muchas veces hacemos entrega de un documento que es conocido como currículum vitae. El currículum vitae es muy importante y de hecho es un expediente personal que contiene información del candidato. Existen diversos modelos de currículum vitae, pero para que usted lo conozca, pues me estoy refiriendo a lo siguiente.
Ahí está en pantalla. Ustedes están viendo. En el currículum vitae, bueno, regularmente todo currículum vitae está compuesto por una hoja de vida, que es esto que estamos viendo aquí, más documentación adjunta que respalda la información pues, que nosotros proporcionamos en la hoja de vida, como por ejemplo, antecedentes penales y policíacos, fotocopia del DPI, por ejemplo, tarjeta de salud, tarjeta de pulmones, de ser necesario, por ejemplo, fotocopia de los diplomas o títulos obtenidos en el proceso académico y cartas de recomendación. Entonces, cuando unimos todos esos documentos a la hoja de vida, ese es un expediente. Pero aquí lo que estamos viendo en pantalla es el currículum vitae o bien la hoja de vida, ¿verdad? Entonces, este documento se hace entrega, puede ser en la entrevista preliminar o en la solicitud de empleo, pero también las empresas, pues en el tema de la solicitud de empleo, las empresas crean ciertos modelos o fichas para que el candidato, el interesado pueda llenar y con ello pues, hacer la solicitud de empleo. Entonces dice, es la base del proceso de selección, es la cabeza del expediente del empleado. Puede utilizarse este paso para rechazar amablemente a los candidatos, notoriamente inhábiles por razón de edad, sexo, apariencia física, entre otros. No suele ser muy aconsejable poner en la solicitud aquellos datos que puedan obtenerse fácilmente y con menor molestia para el solicitante en la entrevista a través de la investigación de referencias. Entonces, vea pues, en la solicitud de empleo, como vuelvo y repito, puede ser verbal o bien puede ser llenando una ficha, llenando un documento en donde pues hagamos saber, ¿verdad? Que queremos ocupar cierto cargo puesto, por eso se le conoce como solicitud de empleo. Entonces, pues acá vamos a nosotros, vamos a llenar el documento que se nos extienda, pero si en el momento de que nosotros hemos hecho la entrevista preliminar no calificamos, pues no pasamos a la segunda etapa, que sería la solicitud de empleo. Y es ahí en donde quien nos entrevistó, pues nos dice muchas gracias, que le vaya bien, le estaremos llamando, deje su expediente, deje su número de teléfono, llene esta ficha y si pues nos interesa, le llamaremos. Entonces, dice ahí en la solicitud de empleo, que también es la fase o la etapa en donde amablemente se le dice no al candidato. No porque no tenga la capacidad, no porque definitivamente no sirva, sino porque no reúne los requisitos del cargo puesto. Por ejemplo, en un anuncio, empresa X contratará personal en, dan el nombre de las áreas, género masculino, y resulta que llega una mujer. Definitivamente no se le está contratando, no porque no pueda, sino porque es una mujer, ¿verdad? Y el cargo puesto era claro, era evidente en decir y manifestar que se estaba contratando a un hombre, no a una mujer. Entonces, cuando la empresa pues empieza a observar ciertos puntos, pues entonces se da el rechazo, pero tiene que ser de una manera amable, tiene que ser de una manera cortés y se le hace saber al candidato pues que se le llamará, para no herir sensibilidades, pues se le llamará o bien la empresa es clara en decir que no es lo que está buscando, pero lo tiene que hacer de la mejor manera. Y pues si no se da ese paso, pues entonces el candidato llena la ficha o la solicitud, que cada empresa pues va a crear un modelo específico. Y pues entonces con esto pues a se dará a cabo el proceso que es referente a la solicitud de empleo. No todas las empresas nos hacen llenar fichas, sino que pues dejamos el expediente y nos indican pues que nos estarán llamando. Dice, esta forma deberá ser diseñada de acuerdo con el nivel al cual se estará aplicando. Es decir, que, por ejemplo, si la empresa quiere contratar personal en el área administrativa, obviamente la solicitud de empleo va a ser de carácter formal. Si la empresa va a solicitar, por ejemplo, personal de mantenimiento, obviamente, pues no van a pedir que sea un estudioso de la universidad, ¿verdad? Ustedes
porque definitivamente el cargo puesto no lo amerita. Entonces, la empresa, pues, va a establecer los parámetros o los niveles de solicitud de empleo, porque no para todos los cargos o puestos es lo mismo. Dice, es deseable tener 3 formas diferentes para nivel de ejecutivos, nivel de empleados y nivel de obreros. De no ser posible esto, resulta aconsejable la elaboración de una forma de solicitud sencilla, accesible a obreros y empleados, misma que puede complementarse con un currículum vitae para ejecutivos. Entonces ahí tenemos pues estos puntos esenciales y pues aquí es donde el candidato pues se muestra interesado al momento de llenar una solicitud de empleo, se muestra interesado con la empresa, ¿verdad? De que realmente pues si quiere ocupar el cargo o puesto. Vamos a ver solo estas primeras dos por cuestión de tiempo. Vamos a ver lo que fue, ya vimos la entrevista preliminar y la solicitud de empleo, que son las primeras dos técnicas, si lleva un orden para lo que es el proceso de contratación del personal. Esto es lo que se hace previo a decirle a una persona, pues, que sí puede ser parte de la empresa o rechazarle, ya sea porque no reúne los requisitos y el perfil del cargo puesto o simplemente, pues, no es lo que el futuro trabajador deseaba de la empresa por conveniencias económicas y esto, pues, también puede interrumpir el proceso si no es de su agrado. Entonces, estamos hablando de las técnicas de selección del personal y pues vimos la primera parte de la guía número 3.